Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de S21 Podcast. Muchas gracias por darnos la aceptación, como siempre lo digo en cada uno de los episodios. Te invito nuevamente a que te suscribas, a que le des like a este video para que podamos llegar y alcanzar muchísima más gente y que todos puedan entender de una manera más fácil cómo las enfermedades y cómo las patologías se desenvuelven y se hacen evidentes en nuestro cuerpo. El día de hoy vamos a tener un segundo episodio acerca de salud sexual. En episodios pasados habíamos tratado acerca de la salud sexual masculina. El día de hoy nos vamos a enfatizar un poco más en la salud sexual femenina y alguno que otro tema en relación a toda la vía urinaria y genital femenina. Entonces, acompáñanos en este episodio que va a estar bastante interesante. Esto es S21 Podcast. El día de hoy tenemos afortunadamente el especialista que no puede pasar desapercibido con respecto a estos temas y ya lo hemos tenido en un episodio previamente. Doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de tocar este tema también y abordar este tema porque pienso que se ha dejado un poquito en el olvido. No sé cómo lo ve usted con respecto. Cuando hablamos acerca de salud sexual, siempre el tema se dirige como a lo masculino, ¿no? Como al hombre. Y dejamos un poquito de lado, como en secundarismo, lo que es la salud sexual femenina. No sé si está de acuerdo conmigo en este aspecto. Bueno, sí, en parte. Lo que pasa es que tal vez la situación de la salud sexual masculina sí tiene mucho de activo y en la salud sexual femenina tiene mucho de pasivo. Sí, pues. Entonces, muchas veces la salud sexual femenina se infiere más que toda la cuestión vaginal, pero siempre existe alguna cuestión, algún componente psicológico, hormonal, cardiovascular, musculoesquelético, ¿no? Que siempre tiene que estar en óptimas condiciones para poder para poder satisfacer a ella misma y a su pareja, ¿no? Sí, pues. Entiendo que desde la perspectiva médica, la libido en la mujer o el deseo sexual en la mujer tiene mucho que ver, no digo que en el hombre no, lo hormonal, pero creo que en la mujer es casi el 99% determinado por su ciclo menstrual, el ciclo hormonal, los picos, dependiendo del día, dependiendo qué tan regular, etcétera, etcétera. Inclusive la incitación y el despertar ese deseo lleva hasta un poquito más de tiempo que en un paciente masculino, ¿no? Entonces, para hablarlo desde la perspectiva urológica, que como le decía fuera de cámaras, creo que también de manera ginecológica se puede abordar este tema, pero de manera urológica, ¿en dónde está enfatizado? ¿Cuál es el target en urología? Realmente nosotros le dejamos este menester a los ginecólogos, ¿no? Que ellos, hay ramas mucho más específicas, por ejemplo, endocrinos ginecológicos, hay varias ramas de ginecología que se encargan de tratar esto. Sí, sin embargo, nosotros nos enfatizamos, como urología, nos enfatizamos más en los genitales externos femeninos y la incontinencia o la pérdida de orina, ¿no? Ok. Exactamente. Con lo femenino, para dividirlo, como acabas de mencionar, interno y externo, el abordaje del órgano genital femenino explícitamente externo, ¿a qué nos enfatizamos o a qué nos inclinamos como externo? A la vagina y a la vulva. Nada más. Nada más. Nosotros no vemos mucho porque esto es una discusión que hemos tenido muchas veces con los ginecólogos, porque ellos dicen que su área es vagina y vulva. Y estamos completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, hay muchas patologías que concomitan. Por ejemplo, el descenso del piso pélvico. Uh-huh. Cuando hay un descenso del piso pélvico, hay una debilidad del diafragma pélvico y eso incluye muchísimo la función vesical y la función uretral. Ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Entiendo. Porque ahí, y también es otra discusión que hemos tenido con ellos, que por ejemplo fue un choque que yo vi cuando yo vine.
vi que había una subespecialidad de ginecología que se decía uroginecología. Ajá, gineuro. Ajá. Es cierto. Fíjese que eso en el mundo no existe. Los urólogos que se especializan en piso pélvico son cirujanos generales, urólogos, y después hacen una sub en piso pélvico. Oh. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísimo que ver con la función vesical y la función uretral, la función del músculo del diafragma pélvico, que es el elevador del ano. Entonces hay una evaluación que se llama evaluación urodinámica, que incluye 7 estudios que lo hacen estos especialistas de urología. Entonces, yo no sabía si realmente, porque ellos aquí en uroginecología estaban acostumbrados nada más a colocar sling suburetral transobturatriz, pero no hacen urodinamia, por ejemplo. Entonces, esto es parte de la evaluación de la paciente, ¿no? Porque ahí ya con el pasar del desenvolvimiento del tema nos vamos a ir dando cuenta que sí realmente se requiere una evaluación urodinámica para tratar de manera óptima a esta paciente. Perfecto. Vamos a enfatizar un poquito todo lo que tiene que ver con salud propiamente sexual, y creo que vamos a abarcar un poco lo que es esa misma debilidad del piso pélvico. Vamos a explicar un poquito acerca de lo que es el piso pélvico, tal vez con palabras un poquito más menos técnicas, para que tal vez la gente nos entienda un poquito. ¿Piso pélvico se entiende cómo? El piso pélvico, la pelvis tiene un diafragma. Como el diafragma tiene una cúpula, que es una cúpula muscular, el piso de la pelvis tiene un diafragma pélvico que tiene varios agujeros o hiatos por donde pasan las estructuras. Por ejemplo, tiene un agujero o hiato donde pasa el colon, donde pasa la vagina, donde pasa la uretra, y hay unos más pequeños donde salen los vasos sanguíneos, nervios, etcétera. Okay. Entonces es como la división, ¿no? Es como la división. Donde finaliza el abdomen y ya empieza propiamente pero fíjate que anatómicamente es un solo músculo. Claro. Es un solo músculo que tiene muchas prolongaciones, que tienen varios nombres que son descritos de estructura anatómica ósea a estructura anatómica ósea, y varios componentes también musculotendinosos que hacen de todo el piso pélvico un soporte como tal. Entonces la mujer, como tiene el hiato vaginal, el piso de la pelvis es mucho más débil que el del hombre. Sí, pues. Creo que tal vez lo podemos abordar con respecto a tratamiento en el sostén del piso pélvico, con los ejercicios, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a abordar un poquito para ese lado. Pero entonces, hablando propiamente de salud sexual, ¿cuáles son las principales razones de consulta, Pablo, sexual? Sí, el principal motivo de consulta es la falta de libido y la dispareunia. Dispareunia entendida como dolor al tener su relación sexual. Okay. Ese es por concepto la dispareunia, que generalmente siempre se lo derivamos a los ginecólogos, porque ellos tienen que hacer su examen ginecológico a ver si hay alguna infección vaginal, si hay resequedad del piso de la vulva como tal. Depende mucho el tipo de paciente y la edad, ¿no? Entiendo. Porque, por ejemplo, en la paciente posmenopáusica hablamos de hormonas, ¿no? Entra en juego el cese de la función hormonal. Entonces, ese cese de la función hormonal tiene como, dentro de toda la constelación de síntomas que tiene una cosa que es realmente molesta para la paciente, que es la resequedad vaginal. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome urogenital del adulto mayor. Ese síndrome urogenital del adulto mayor consiste en resequedad vaginal, infecciones del tracto urinario recurrentes, dispareunia, y hay la aparición, cuando ya es extremo, está la aparición de una válvula uretral que hace como un tipo de juego. Cuando la orina sale, hace un tipo de juego de aleteo, y eso molesta mucho a la paciente. Y consulta generalmente por eso, porque le molesta mucho. Ellos dicen que tienen disuria, dolor al orinar, ardor para orinar. Y cuando uno la revisa, la vagina es completamente reseca, con cambios de la turgencia del tejido vaginal. Y eso hace que cualquier microorganismo que ya es propio de la zona, claro, colonice, y
tengan estos problemas que son solucionables, pero son parte del proceso del cese hormonal. Uh-huh. Dentro del pensamiento, tomando ese tema, dentro del pensamiento, he escuchado mucho, sobre todo en mi consulta, que hasta se puede catalogar como la dispareunia. Algunos pacientes lo pueden catalogar como normal. Así como, frecuentemente me duele tener relaciones con mi pareja o tener relaciones sexogenitales con mi pareja, pero probablemente en la mujer sea normal porque tal vez mi entorno o cuando yo lo entablo con alguna amiga o algo, dice que también, entonces puede que sea normal. Entonces se empezó como a normalizar, ¿no? Uh-huh. Pero no es normal. No es normal. Normal. Igual que la pérdida de orina. Normalmente te dice, no, es que yo tengo 35 años y cuando me río muy fuerte, estornudo, toso, hago algo que aumente la presión intraabdominal, tengo pérdida de orina. Pero eso es normal porque pues la edad, eso no es normal. Eso no es Igual normal. tampoco es normal tener dolor al tener las relaciones sexuales, porque eso es una cuestión hablábamos la otra vez que es una cuestión recreativa dentro de la intimidad, ¿no? Uh-huh. La pareja que te acerca, que te une, que te complementa exactamente como pareja. Por supuesto. Ahora, esto significa que la humidificación que debe de haber, la lubricación que debe de haber a nivel vaginal, no solo es específicamente para eso, haciéndome valer de la redundancia, no solo es para lubricar, sino también protección totalmente biológica ante ciertos patógenos, ¿no? Totalmente. Fíjate que la vagina como tal tiene un pH mucho más ácido que cualquier parte. Sí, es un ambiente hostil, ¿no? Un ambiente muy hostil para los microorganismos, para precisamente evitar esto, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando cambia la turgencia del tejido, cuando cambia la característica de la piel de esa parte de la vagina, cambian los microorganismos, entonces se altera todo y hay patógenos que colonizan. Entiendo. Ahora, esto puede darse también en pacientes no tan añosas, sino que también en pacientes un poco más jóvenes. Sí. ¿Verdad? Bueno, mira, realmente los sexólogos dicen que hay 3. Y los sexólogos se enfocan mucho en la mujer. Muchísimo, porque la mujer es una cuestión, es una caja de Pandora en la relación sexual. Sí. Incluso dicen que hay 3 tipos de orgasmos, ¿no? El clitórico, el del punto G y el psicológico. Así lo dicen los sexólogos. Entonces, dentro de la relación sexual per se, en la paciente que no es una paciente menopáusica, no es una paciente completamente dentro de su edad reproductiva, digámoslo así, siempre tiene que haber 3 periodos de la relación sexual, ¿no? Uh-huh. El preámbulo, que es donde la vagina se prepara. Uh-huh. Dentro de esa preparación está la lubricación. Uh-huh. Porque si no hay lubricación, la penetración puede ser dolorosa. Uh-huh. Entonces, muchas de las veces es cuando ya se tiene mucha confianza, el preámbulo se obvia. Uh-huh. Y eso no debe pasar porque la vagina se vuelve turgente, se aumenta la circulación vaginal y eso hace que haya lubricación, una lubricación placentera para ellas. Entiendo. ¿Y esto puede influir incluso con la fertilidad? No, realmente no influye con la fertilidad. Lo que influye con la fertilidad es el ciclo hormonal y todo el ciclo el ciclo de la menstruación. Eso sí influye, pero obviamente cuando hay mejor lubricación hay más satisfacción y hay una cuestión que tal vez no lo hemos investigado bien, pero cuando hay un orgasmo, la paciente, la contracción vaginal, la contracción de los músculos de la vagina hacen un tipo de succión. Uh-huh. Ese tipo de succión sí puede contribuir con la fertilidad, porque el paciente eyacula y cuando esta succión hace su aparición, puede ser que lleguen los espermatozoides más lejos y puedan fecundar más fácilmente. Sí, pues, entiendo. Ok. Sí, entonces estamos enfatizando que la salud sexual propiamente puede ser más que todo por molestias durante el acto. Y no tanto porque la pérdida de libido puede categorizarse también por el nivel de humor que puede tener la persona.
Las mujeres son completamente hormonales y cíclicas, exactamente. Entonces la pregunta es sí, definitivamente. Ellas tienen las hormonas a flor de piel y muchas veces pasa de que no está dentro de su zona de confort la relación sexual y obviamente va a disminuir el deseo. Van a hacer muchas cosas, ¿no? Muchos factores. Entiendo. Entonces, conforme vamos abordando, nos damos cuenta que por ser por tener esa posición de ser pasiva, es decir, receptora como tal, creo que también tiene mucho que ver lo que estábamos hablando de lo del piso pélvico, ¿no? Entonces, quiero pasarme un poquito ya específicamente a esto, la debilidad del piso pélvico y las complicaciones que esta debilidad del piso pélvico pueden ir presentándonos. Lo vemos muy frecuente en pacientes que tienen multiparidad. Hablamos de más de 4, más de 5 partos simples, es decir, que no tenga que haber sido intervenida por cesárea, que ya empiezan a tener este tipo de molestias. ¿Qué factores de riesgo adicionales a esto, a la multiparidad? Porque puede haber una paciente 60, 50 años, no, tal vez no tan grande, y empieza a tener estas molestias, esta debilidad del piso pélvico, incontinencia urinaria, probablemente se le sale un poco la orina, que es el motivo de consulta inicial, después de que tosí, después de que me reí, estornudé y mojé mi ropa interior, cosas como esas. ¿Qué puede generar estos cambios a nivel del piso pélvico? Mira, vamos a la cuestión nutricional, ¿no? Pacientes obesas tienen mucho factor de riesgo de tener descenso del piso pélvico. Pacientes con enfermedades crónicas de pulmonares o bronquiales, que pacientes tosedoras crónicas. Sí, pues. Porque el aumento constante de la presión intraabdominal hace que aunado a la bipedestación, esto hace que el piso pélvico vaya cediendo un poco. Okay. Ahí se describen trastornos, por ejemplo, trastornos de la síntesis del colágeno tipo 3, pero realmente esos son, y ojo, puede ser multiparidad, pero puede ser que sea 1 o 2 partos, pero con fetos macrosómicos, por ejemplo. Sí, pues. Es decir, niños grandes, ¿no? Niños muy grandes, sobre todo en pacientes diabéticas, ¿no? Esto, y además de eso, periodos de encajamiento, o sea, que la cabeza del niño esté mucho tiempo encajado en la pelvis, también disminuye muchísimo la fortaleza del piso pélvico. O sea, que puede ser 1, pero si lo tuvo de 12 libras y estuvo todo el tercer trimestre encajado dentro de la pelvis, eso va a ser mella en el diafragma pélvico. Sí, pues. Sí, exactamente. Entonces, nosotros cuando evaluamos una paciente con descenso del piso pélvico, primero la categorizamos en que si está presente o no la incontinencia urinaria. Si está presente, vemos a ver si podemos tratar de la misma manera, o sea, en el mismo acto, la incontinencia con el prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Recordemos que el prolapso de órganos pélvicos es algo justamente a eso iba. Es algo complejo, porque fíjese que usted tiene el hiato vaginal, donde está la vagina exactamente, y hay una pared posterior que está el recto. Hay una pared anterior que está la vejiga y hay una pared superior o apical donde está el útero, o si no tiene útero la paciente, la cúpula vaginal. Entonces, el prolapso de órganos pélvicos se clasifica en anterior, posterior o apical. Depende de. ¿Cuál es la más frecuente? Fíjese que como el piso pélvico es una unidad como tal, lo más frecuente es que existan los 3 componentes. Entiendo. Los 3 componentes. Entonces, no hay un descenso del piso pélvico así segmentado en anterior, posterior o apical, sino que se descienden casi todos y uno trata de tratarlos. Entonces, por eso existe una clasificación que se llama POPQ, donde la clasifica en apical, grado 1, 2, 3, 4, posterior, grado 1, 3, 4, y anterior, grado 1, 2, 3, 4. Depende mucho de estructuras anatómicas como el hiato perineal, el hiato perianal, la longitud vaginal,
¿verdad? Ahí se trazan unos puntos y esos puntos te dan una puntuación donde uno clasifica grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, depende si es anterior, posterior o apical. Y en base a eso la tratamos, pero como dije inicialmente, el punto de anclaje cuando me llegan a mí las pacientes son pérdida de orina. Entonces generalmente tratamos de tratarlas en conjunto con ginecología. Yo trato mi componente urinario y ellos tratan el componente del deceso del piso pélvico, pero generalmente lo tratamos los dos y muchas de las veces las trato yo solo. Ok. ¿Qué otros síntomas asociados, aparte de la pérdida de orina, pérdida de gotitas, en algunas ocasiones puede ser tan mínima que no se den cuenta? Sí, lo que pasa es que, mira, cuando le llega una paciente a uno con incontinencia urinaria, que la incontinencia urinaria se conceptualiza como pérdida de orina a través de la uretra. Porque puede haber... Independientemente de la cantidad. Independientemente de la cantidad. Entonces, ahí uno le comienza a interrogar a la paciente. Si es un componente de urgencia o es un componente de esfuerzo. Entiendo. Entonces, el componente de urgencia se trata médicamente. Se trata con medicamentos. Pero si también existe un componente de esfuerzo, también se trata, se trata con cirugía. Lo que pasa es que nosotros llegamos a la conclusión de que muchas de las veces existe el componente mixto. O sea, que hay pacientes que llegan, mire doctor, o sea, yo me orino cuando toso, pero cuando tengo ganas de orinar tengo que ir urgentemente al baño porque si no se me sale la orina. Ajá. Entonces ahí es cuando preguntamos, ¿qué componente te molesta más? Y ese es el que tratamos. ¿Por qué le digo que concomita mucho el prolapso del piso pélvico con la incontinencia urinaria de esfuerzo, más que todo, ¿no? La incontinencia urinaria de esfuerzo es más que hablar de incontinencia, tenemos que hablar de continencia cuando hablamos de incontinencia en la mujer. Porque la continencia está a expensas del músculo del esfínter urinario externo, que es el voluntario, ¿no? Esfínter urinario, visto desde la perspectiva más simplista, es un músculo que se encarga de cerrar. Frenar que la orina no salga. Que no salga. Y poder aperturarlo de manera voluntaria, ¿no? Sí, hay dos esfínteres. Uno que es el interno, que es el que no es voluntario, que son los pliegues de la mucosa. En el hombre están más desarrollados estos porque en el hombre tenemos el componente prostático. En la mujer, la uretra es más corta. Entonces llega como, digamos, de manera recta la caída de la orina. Entonces, el esfínter, o sea, el músculo que evita que se salga la orina, ese músculo es completo. La continencia está a expensas de ese músculo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace ese músculo? Está la uretra y hay unos músculos, hay unos tendones que son los tendones pubouretrales. Estos tendones, esos son ligamentos, o sea, exactamente. Estos ligamentos lo que hacen es que hacen presión a la uretra para coaptarla contra el pubis. Entonces, y frenar, por así decirlo. Frenar la salida de la orina. Cuando hay un descenso del piso pélvico, todas estas estructuras son débiles. Entonces, ese músculo o esos tendones, esos ligamentos son muy frágiles y hacen que la vejiga haga un movimiento de ondulante cuando hay una presión intraabdominal. Entonces, estos ligamentos no logran coaptar del todo la uretra contra el pubis. Entonces cuando hace este movimiento, rectifica la uretra, sí, pues, y sale la orina. Y deja ir la orina. Entiendo. Esa es la fisiopatología. La fisiopatología. Por así decirlo. Sí, y eso es, comprendiendo la fisiopatología, comprendemos cómo debemos de tratarlo, porque nosotros lo que hacemos es hacer más fuertes esos ligamentos mediante la colocación de un material protésico. Sí, ves. ¿Es muy frecuente este muy frecuente, padecimiento? Muy frecuente.
Es muy frecuente. Otro de los síntomas que puede presentar la paciente, más que todo cuando hay un componente muy importante posterior, es constipación, sensación de pesor, eh, sensación de evacuación de la Ajá. ampolla rectal incompleta, la sensación de peso, las pacientes se sienten que sale algo por ahí, Exactamente. ¿verdad? Sienten Eso. la incomodidad y sienten que sale algo por ahí, entonces, y generalmente consultan por esto. Ujú. Asociado siempre, casi siempre, como es una debilidad del piso pélvico, a incontinencia urinaria hasta cierto punto, depende mucho, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, me han llegado pacientes que me dicen, mire doctor, yo me paro y se me sale la orina. Ujú. Esa paciente ya es quirúrgica de todas, entrada. todas, de entrada, porque nosotros dentro de los esfuerzos clasificamos a la paciente. Cuando hay esfuerzos muy grandes, decimos que es una grado 1. Por eso es grado medio, son grado 2. O sea, el mediano esfuerzo para el escape urinario. Pero hay pacientes que con mínimo esfuerzo hay un escape de orina. Entonces, esas pacientes son grado 3 y esas pacientes son quirúrgicas de entrada porque compromete mucho su calidad de vida. La paciente no quiere salir de su casa. Sí, pues por el miedo a no tener un sanitario cerca y que no puede llegar a tiempo y Es se va a orinar. invalidante. Sí, Es invalidante. exactamente. Falta de ejercicio, el sedentarismo puede ser Sí, parte de. definitivamente. Sí, es totalmente cierto. Eso falta de, o sea, el sedentarismo, todos los músculos del cuerpo cuando uno hace ejercicio se ejercitan de hasta cierto punto. Entonces, el piso pélvico es uno de ellos. Hacer una sentadilla es un ejercicio muy bueno para el piso pélvico. El simple hecho de bajar de peso. El simple hecho de bajar de peso. Poder hacer una sentadilla libre bien hecha y si es con peso, mejor todavía. Sí, pues. Hay una edad a la que todas las mujeres deberían, al menos por método de pesquisa, ir y examinarse. No, ¿No? no hay ninguna. Es más hasta que comienza la sintomatología. Es más sintomatológico, sí. Es más consulta realmente por un problema. ¿No? Porque como habíamos dicho la otra vez, el wellness es una cuestión que no falla. Entonces, el paciente se mantiene delgada, se mantiene con sus enfermedades crónicas no transmisibles controladas, activa, se mantiene con buena hidratación, con buena dieta. O sea, la paciente tiene mucho menos riesgo de padecer de estas patologías. ¿Hay factores de riesgo modificables? La obesidad, Solamente. el ejercicio físico, las enfermedades crónicas. Bueno, la cuestión esta de los pacientes con enfermedades crónicas pulmonares, ¿no? Que se mantengan bien controlados. ¿Infeccioso? ¿Puede haber algún componente infeccioso que pueda debilitar el piso pélvico? No. ¿No? Lo que sí es muy, muy frecuente es que la paciente tiene una incontinencia urinaria latente que ella la ha venido, digamos que sorteando, Ana, que se me sale un poquito, pero lo puedo hacer. Pero cuando tiene una infección urinaria, estos síntomas se agravan. Se agravan muchísimo. Eso sí pasa. Sí, pues. Se agravan muchísimo porque viene la sensación de tenesmo vesical, o sea, la sensación de vaciamiento vesical incompleto, la sensación que se le contrae mucho la orina, incluso muchas de las veces de la incontinencia urinaria de urgencia, que no es la de esfuerzo, queda posterior a una infección urinaria, una cistitis bien puesta. O sea, una cistitis que tenga compromiso de la mucosa, la submucosa, incluso el músculo detrusor, puede dar pie a una vejiga hiperactiva, puede dar pie a una incontinencia urinaria de urgencia. Esto puede también ser factor de riesgo para la dispareunia, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, la protrusión de estos órganos a través del piso pélvico también pueden darle dolor durante las relaciones sexogenitales. Más que todo por la resequedad vaginal. Más que todo porque el tejido expuesto sí, pues, queda se seca, completamente seco, cambia la conformación del moco, todo, ¿verdad? Todo. Exactamente. Sí, pues sí, esto puede dar puede propiciar a la paciente a tener este tipo de anomalías. Y lo que hace la paciente nada más es evitar tener las relaciones, ¿no? Tal vez no consulta tan pronto como para poder no necesitar o no ameritar un tratamiento más invasivo, sino que lo hace
de manera esporádica y lo único que dices no quiero tener relaciones. Eso pasa. Uh-huh. Quisiera darle doble clic a una cuestión aquí. Fíjese que muchas de las veces incluso me mandan los pacientes, los ginecólogos, ¿no? Que el urólogo evalúe su incontinencia urinaria y después me la devuelve uh-huh. para el tratamiento del piso pélvico, ¿no? Uh-huh. Fíjese que muchas de las veces los ginecólogos no toman en cuenta lo importante que puede ser una evaluación urodinámica. Uh-huh. Lo que hablábamos del especialista en el piso pélvico, que es el especialista del piso pélvico como tal, y dentro de esas ramas es la evaluación urodinámica. Es tan importante porque la evaluación urodinámica se resume como llevar a una micción normal a un laboratorio. Así tal cual. Ahí medimos la presión intraabdominal a través de una sonda rectal. Medimos la presión intravesical. Medimos la presión de cierre y la presión de apertura uretral. Medimos la turgencia o miometría del piso pélvico. También se puede hacer. Incluso hasta estudios radiológicos acompañados de la urodinamia. O sea, es una ciencia completa. Sí, pues. Es una ciencia completa. Una especialidad completa, Lo que pasa es de que ya en urología esto también lo he investigado y como una rama. Me parece que no hay ninguna alta especialidad que le dicen por acá. No, eso no existe porque me decía mi maestro que no hay subpacientes. Uh-huh. Hay pacientes. Entonces, hay urólogos que se dedican a piso pélvico, hay urólogos que se dedican a endurología, hay urólogos que se dedican a andrología e infertilidad, hay urólogos que se dedican a urooncología, que son las ramas que tenemos, ¿no? Claro. Pero que exista una alta especialidad, bueno, realmente donde yo me formé no existe. No existe por concepto, ¿no? Aquí en México me dicen que sí, pero realmente es una cuestión que deberíamos de explorar. Es más terminología que otra cosa, ¿no? Sí, porque es una cuestión como dedicarte a. Tienes más experiencia. Nosotros siempre dentro de lo que hablamos dentro de nosotros, ¿no? Los urólogos siempre nos preguntamos que si tenemos más experiencia en esto, que si tenemos más experiencia en lo otro, porque no te puedo decir que hay una sub en robótica, por ejemplo. Que es que hiciste un entrenamiento en robótica y te fuiste para no sé dónde, pero estás haciendo robótica, ¿verdad? Y eso es lo que estás haciendo ahorita. Pero no es que existe una alta especialidad en robótica. Me voy a tal vez picar ahí una que otra herida. No quiero ser tan efusivo, pero voy a hacer esta pregunta. ¿La alta actividad sexual en la mujer puede propiciar a debilidad del piso pélvico? Para nada. ¿No? No, para nada. Realmente, siempre y cuando sea como describimos al inicio, ¿no? Una relación sexual satisfactoria, donde haya un preámbulo, uh-huh. Donde existe un cuerpo de la relación sexual que es la penetración, los orgasmos y todo lo que conlleva y una etapa posterior a la relación sexual, que eso realmente sí es importante para la mujer. Uh-huh. Muy importante. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión como el cese de la euforia. Entonces, el cese de la euforia a ella también le es placentero. O sea, que dentro de la relación sexual también existe esa tercera etapa que tal vez al hombre no le es tan importante, pero para la mujer sí es muy importante. Uh-huh. Porque la mujer es más sentimental, más hormonal, más compenetrada con esto. Más de apego, ¿no? Mucho más de apego. Entonces, uh-huh. Esto es como lo carnal de la relación sexual lo vuelven sentimental. Uh-huh. Y es importante para ellas. Uh-huh. Sí, pues, o sea, sí forma un aspecto importante, pero que no influye dentro de la patología como tal. Dentro de la cuestión orgánica, no. Ok. No. Sí, esto es importante porque puede haber cierto tabú con que, bueno, entonces si soy muy activa sexualmente, puede pasar esto, ¿no? No, mira, pero lo que pasa es de que cuando es muy activa sexualmente, puede pasar que padezca de infecciones urinarias recurrentes. Sí, pues. Eso puede pasar. La cistitis de luna de miel, la famosa cistitis de luna de miel. Eso puede pasar, pero siempre y cuando se hagan
se hagan los preparativos adecuados para que esto no haya ningún intercambio de fluidos y que suba ese intercambio de fluidos hacia la uretra, no hay ningún problema. Por ejemplo, el orinar después de la relación sexual es vital y fundamental. Porque recordemos que el introito... Característico. Exacto. Recordémonos que el introito vaginal tiene sus labios mayores, labios menores. Dentro de los labios menores está la uretra. Entonces, cuando hay una penetración, hay un intercambio de fluidos. Claro. Ese intercambio de fluidos, ya sea de él o de ella, aumentan con la relación sexual la fricción. Entonces, cuando hay un intercambio de fluidos, esos fluidos pueden ir hacia la uretra. Entonces, si la paciente orina, hace el mecanismo de arrastre para que estos microorganismos que entraron no se reproduzcan. Sí, pues. O sea que dentro del... Un mecanismo protector, ¿no? Dentro del plan educacional que siempre yo le doy a mis pacientes para una infección urinaria recurrente es el orinar después de la relación sexual. Mira, me dice, pero es que si no me da ganas, sí, pero te sientas y haces unas gotitas, no importa. Pero tienes que sacar algo de ahí. Porque al sacar algo de ahí, estás sacando más que todo los fluidos que entraron. Te estás protegiendo. Te estás protegiendo, exactamente. Te estás protegiendo. Bueno, ahora con respecto al tratamiento, recuerdo que mencionabas un poco acerca de que dependiendo del síntoma ya es quirúrgico nuevamente, pero hay un limbo más identificable donde decir, bueno, hasta aquí puedo llegar con cierto tratamiento, cierta terapéutica no tan invasiva y a partir de acá lo lamento, pero tengo que ser quirúrgico. ¿Hay alguna línea marcada o va a depender mucho de qué tan cómoda se siente la paciente con el síntoma, pronóstico, etcétera, etcétera? Sí, primero, hablábamos de que cuando categorizamos a una paciente con incontinencia urinaria, categorizamos que puede ser de urgencia, de esfuerzo o mixta, ¿no? Claro. La mixta la tenemos ya categorizada, que el síntoma que más le molesta a la paciente es el que vamos a tratar, ¿no? Puede ser que la paciente me diga, mire doctor, o sea, yo estornudo y me orino. Entonces el componente de estrés, el componente de esfuerzo es el que hay que tratar. Cuando nosotros tenemos enfrente a una paciente que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, la categorizamos grado 1, grado 2, grado 3. La grado 3 se opera siempre. La grado 1, no siempre. Porque es esa paciente que es susceptible a modalidades terapéuticas no invasivas que pueden mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, ejercicios de Kegel, tensión, aumento de la tensión de la tensión vaginal con láser, HIFU, por ejemplo. Ahorita hay sillas que contraen el piso pélvico, que yo tengo una de esas, contraen el piso pélvico y refuerzan bastante estos síntomas y la paciente mejora bastante. Y la que nos queda en medio, que es la que tiene en el limbo, la grado 2, la que me dice, mire doctor, yo estoy con mis amigas y después de 2 cervezas, que nos estamos riendo mucho, primero el aumento del gasto urinario y después que nos estamos riendo mucho me dice, es que me orino. Esa paciente que pasa, que se orina pero que no le afecta su calidad de vida, esta paciente hay que discutirlo con la paciente. Sí, pues dependiendo qué es lo que ella pueda acceder, ¿no? Exactamente. Entonces uno le dice, mira, están estas terapéuticas no invasivas que te pueden mejorar tu calidad de vida y mejorar la pérdida urinaria, ¿verdad? Y también está la cirugía. O sea, ella generalmente deciden un par de meses, 6 meses, se hacen su HIFU, se hacen sus ejercicios de Kegel. Incluso hay unas... No sé si sabías esto, pero esto es una cuestión bien curiosa, ¿no? Hay dispositivos diseñados para los ejercicios de Kegel. Por ejemplo, no lo sabía. Hay cuestiones de hule que la paciente se introduce dentro de la vagina y lo tienen que moldear con la vagina. Hay pesas. No, hombre. Sí, hay pesas que la paciente introduce un segmento de la pesa, lo pone horizontal. Y lo sostiene. Y ella tiene que aguantar lo máximo posible arriba de la pesa y después la deja caer. Eso tiene que hacerlo hasta cierto punto. Esto
Puede sonar cómico, pero ayuda. pero ayuda. Puede sonar muy cómico. Fíjese que esto, de hecho, está diseñado para centros de rehabilitación del piso pélvico. Que hay centros de rehabilitación del piso pélvico. ¿Aquí en Guatemala? No, en Guatemala no existen. Sí. No existen, pero sí estamos viendo la posibilidad de colocarlo, porque es que sí es tan frecuente y además es una cuestión como... Hasta explicarlo a veces es difícil para nosotros, para que la persona entienda como tal cómo tiene que hacer esos ejercicios, ¿no? Uh-huh. Es hasta difícil, pero ahora con estos dispositivos que me comentas, que no sabía, no tenía ni idea de esos dispositivos, es primera vez que lo escucho. El moldear o el sostener cierto peso, creo que es una buena técnica de no explicar tanto y decirle, mire, usted lo que tiene que hacer es introducirlo y sostenerlo. Nada más. Lo que hago, tratando de llegarle bien a la paciente, lo que hago yo es tratar de decirle, mire, 30 veces al día, usted lo que tiene que hacer es elevar el ano. Cuando se recuerde, elévelo. Nada más. Cuando orine, corte su primer chorro y termine de orinar. Porque eso es aumentar un poco también el soporte. La funcionalidad, ¿no? Sí. Es una buena estrategia también. Sí, esas son cuestiones. Claro, obviamente este es en la paciente que es grado 3, que no le afecta. Pero ya la grado 2, que ya tiene que consultar con un profesional para que puedan orientarlas en este asunto, sí es importante, porque si dejamos la grado 2 evolucionar, va a evolucionar a una grado 3. Sí, pues. Así de fácil es. Entonces, la comenzamos a educar dentro de todo esto. El punto clave de tratamiento de la incontinencia urinaria en la mujer es la educación. Uh-huh. Y que ella sepa que esto puede mejorar y esta patología mejora con acompañamiento. Pues. Y creo que ser abierta también a la sintomatología puede ayudar a orientar un poquito también qué tan intenso debe ser el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. Y hay pacientes, por ejemplo, mira, hablando de la cuestión de la evaluación urodinámica, uh-huh. Hay pacientes que tienen indicación real y absoluta de evaluación urodinámica. Por ejemplo, el paciente que está concomitando con una vejiga hiperactiva. Es muy probable que esta pérdida urinaria esté a expensas de la contracción desordenada del músculo detrusor. Entonces, esto solo se detecta en la evaluación urodinámica. Uh-huh. Entonces, muchas de las veces llegan al paciente, le colocan su sling suburetral transobturatriz y la paciente se sigue orinando igual. Sí, claro, porque no le hiciste una evaluación urodinámica, no era eso lo que requería. Entonces, la paciente, cuando tiene una indicación, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que puedan tener repercusión neurológica, uh-huh. Así como enfermedades diabetes, enfermedades neurológicas como Parkinson, alguna enfermedad cerebrovascular. Sí, pues que es más como difícil poder manipular o poder de manera voluntaria movilizar esta musculatura, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces el componente neurológico es el predominante en la incontinencia urinaria, uh-huh. Y tal vez estás tratando un componente de esfuerzo que no está incluido ahí, sí, pues. Es inexistente, entonces la efectividad del tratamiento no va a ser la adecuada. Por supuesto. Pero ahí la evaluación y la acuciosidad del clínico es bastante importante. Sí, nosotros lo que hacemos inicialmente evaluamos al paciente en posición ginecológica y le hacemos el mapeo de la configuración vaginal con la clasificación POPQ. Como dijimos, el hiato perineal, la longitud vaginal. Hay varias cositas, ¿no? Entonces, hacemos esto y además le hacemos una prueba que se llama prueba de Bonney. Nosotros le ponemos un hisopo en la uretra y la mandamos a hacer valsalvas. Si se mueve el hisopo, es muy probable que sea una incontinencia urinaria de esfuerzo, que está haciendo pérdida de orina porque pues los ligamentos no coaptan completamente la uretra al pubis. Vemos que es una patología que tiene diferentes puntos de abordaje
diferentes puntos de tratamiento y diferentes puntos de clasificación también. Creo que una de las lecciones que tal vez esto nos deja es que la paciente tiene que consultar. Yo creo que la paciente, independientemente del grado que pueda tener, de la confianza que pueda tener, consultar creo que va a ser la mayor estrategia para poder abordarlo de la manera más precisa, ¿no? Sí, definitivamente. Precisa. Y yo creo que evitar que se normalice o tratar de educar a la población a que no se normalice la pérdida de orina. O sea, está muy bien porque hasta nosotros nos puede pasar después de muchísimo tiempo de orina. Que tampoco es normal. Que tampoco es normal. Después de mucho tiempo de aguantar ganas de orinar y de que, por ejemplo, estás con mucha risa y puede ser que te den cierto tipo de ganas de orinar, ¿no? Pero que se te salga la orina no es normal. No es normal. Y eso yo creo que también es el punto que tenemos que hacer entender bien, ¿no? Sí. Porque no es normal que se te salga la orina independientemente de la edad que tengas. Ok. Ahora, pronóstico. Normalmente estos pacientes, ¿cuánto tiempo pueden comenzar a ver cambios cuando no es quirúrgico? Porque cuando es quirúrgico supongo que ya el cambio es casi un poco, bueno, más bien dicho, un poco más inmediato, que cuando no es así. ¿Cuánto tiempo pueden esperar los pacientes? ¿O depende mucho también de qué tan afectados están? Sí, es que depende mucho del abordaje, depende mucho de lo que le hagan. Definitivamente el tensado vaginal, el HIFU, la electroestimulación del episodio pélvico, incluso hay sonido para la estimulación del piso pélvico. Depende mucho de la intensidad con la que se aborde. Depende mucho el apego al tratamiento de la paciente también. Pero en 3 meses deben haber cambios completamente positivos si se aborda desde un punto de vista integral a la paciente, ¿no? Claro. Porque eso es lo que le damos de tratamiento no invasivo. Porque si la paciente después de eso llega a la consulta y me dice, mira doctor, me estoy orinando todavía. Entonces en ese momento le ofrecemos cirugía. Ya quirúrgico. Sí, pues. Sí. Bueno, creo que, como te repito, la lección aquí es consulten. Porque no hay una forma como de describir. De todas las preguntas que te he hecho, depende mucho del entorno del paciente, depende mucho de la sintomatología, la edad, las características modificables, como habíamos dicho, el sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo mejor es consultar. Lo ideal es consultar. Definitivamente. Y dentro del abordaje terapéutico siempre hacerse acompañar de un urólogo y un ginecólogo, ¿no? El tratamiento multidisciplinario y de los médicos internistas, un tratamiento multidisciplinario nos deja más posibilidades de éxito. Mejores resultados, ¿no? Mejores resultados. Mejores resultados. No, pues perfecto. La verdad es que estoy muy, muy tranquilo con toda la información que compartiste. Yo súper entendido. ¿Qué recomendación puedes dar con estas pacientes? Aparte de lo de la consulta que yo decía, ¿qué otra recomendación puedes dar? Bueno, tal vez los podemos dividir como en dos. O sea, recomendación con respecto a la debilidad del piso pélvico y un consejo con respecto a la salud sexual femenina como tal. Sí, bueno, mira, la lanzo ahí. La consulta con el chequeo anual con su ginecólogo es vital, bro. Evitar las infecciones vaginales, evitar ser abiertos, ¿no? Sí. Al momento de la consulta. Creo yo que también es otro consejo que podemos dar. Evitar las infecciones urinarias. Y si cree la paciente que tiene algún factor de riesgo para el descenso del piso pélvico, ¿verdad? Como son las multiparidades, los partos macrosómicos, enfermedades pulmonares, el tosedor clónico, pacientes obesos, por ejemplo, obesas. ¿Algún tipo de reparación vaginal durante el parto? Hablo de algún tipo de rasgadura. ¿Puede ser también proclive a este tipo de anomalías? Definitivamente, sí. Es que realmente el parto como tal es algo, digamos que natural, pero es que lesiona mucho el piso pélvico, porque los hiatos se elongan mucho. Entonces, al elongarse, o sea, al abrirse mucho, pierden fortaleza. Entonces, eso pasa. Sí, pues. Exactamente. Entonces, la paciente que tiene su climaterio, ese paciente debería de consultar al ginecólogo y también al urólogo.
Sí. En el climaterio tienen que consultarnos. Y sus enfermedades crónicas transmisibles, tratar de mantenerlas lo más controladas posible. Solo quiero aclarar que no estoy incitando a que las mujeres no tengan partos normales. No, claro. No estoy incitando a eso. Yo como voy, pues repito, es una cuestión natural. Claro. Pero tiene sus repercusiones, ¿no? Claro. Como la cesárea tiene sus repercusiones, como todos los pasos de la fisiología también tienen sus repercusiones y el parto es una de ellas, ¿no? Claro. Y que es mejor es tener lo normal. No nos vamos a meter en ese rollo. Sí, así que si quieres tener lo normal, tenlo normal. No vamos a meter en esa discusión. Pero no, buenísimo. La verdad es que encantado con el tema. Creo que abordamos bastante, creo que abordamos lo suficiente realmente acerca de esta patología y creo que hay esperanza para ese tipo de mujeres, ¿no? Ese tipo de mujeres que creen que, como decías, que es una incapacidad para poder estar tranquilo en tu diario vivir. La pena de se me va a manchar la ropa, la pena de voy a despertar cierto olor a orina, la pena de no puedo ni reírme, no puedo ni levantarme bruscamente, no puedo agacharme a recoger algo porque eso me propicia que se me salga la orina. Sí. Creo que puede darle hasta cierto punto tranquilidad a las mujeres, sí. Sobre todo ahí, sí, ¿verdad? Que sepan que hay un tratamiento y es un tratamiento altamente efectivo, ¿verdad? Con acompañamiento, con una buena orientación, se puede disminuir muchísimo los síntomas. Tenía un maestro que nos decía a nosotros, ¿no? Lo que fue, y muchas de las veces tratar de llevar a un 100% de funcionalidad del piso pélvico es imposible, pero sí podemos llevar a la paciente a la continencia efectiva. Podemos llevar a la paciente a la continencia efectiva en un 90-95%. Sí, ves. Y excelente. Lo que nosotros hacemos acá, como vuelvo y te repito, es reforzar esos ligamentos. Incluso ahorita hacemos dos tipos de técnicas, que es TBT, que es que se coloca una malla en el pubis, pero eso es a través de cistoscopía. Y está el TOT, que es el sling suburetral transobturatriz. Pero actualmente hay dispositivos que se pueden colocar en la consulta externa incluso. Son dispositivos que se llaman mini sling, que solo se abre un poco a través de la vagina en la uretra y se coloca una fijación hacia el pubis y una fijación hacia el pubis con anestesia local. O sea que todo ha venido hacia la mínima invasión y esto no es la excepción. Y le da muchísimo beneficio al paciente. Sí, económico, beneficio de recuperación. Tal vez económico, creo que no tanto, porque los dispositivos mini sling son muy caros. Sí, pues. Porque como es tecnología nueva, no es tan nueva, hace más o menos como 5 o 7 años que se están utilizando y con muy buenos resultados. Pero no es lo mismo como pisar un quirófano. Exacto. Como tal. Y lo que todo esto conlleva, ¿no? Que si quedarte una noche ahí, que si no sé qué, que varias cosas que sí, pueden incomodar un poco al paciente. Ok, perfecto. No, buenísimo. La verdad te agradezco bastante el tiempo. No, la orden. No sé si la mayoría de la gente que nos está viendo ahorita pudo ver el video anterior, el episodio anterior acerca de la salud masculina, pero nuevamente repítenos dónde pueden encontrarte para que estén atentos ahí a cualquier duda, cualquier cita que quieran hacer. Actualmente les vamos a dejar en la descripción las redes sociales, pero estamos ubicados en 14 calle A un costado de los churrascos, no me acuerdo cuál es el nombre de los churrascos, pero abajito del colegio Jugando Aprendo. Sí, ves. Ahí estamos ubicados en el segundo piso. Ok. Y el número de teléfono y los aquí abajo los vamos a dejar para aquí. que puedan contactar en cualquier momento, y cualquier duda pues también estamos totalmente dispuestos a poder resolverla. De verdad te agradezco bastante, y a ustedes en casa muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que les haya agradado bastante y estén atentos a todas nuestras redes sociales, y cualquier duda pueden ponerla en los comentarios. Nuevamente denle like, compartan, y que estos videos lleguen a muchísimas más personas y que puedan aprender un poquito acerca de su cuerpo. Muchísimas gracias.